el último caos. En Tarma, la naturaleza en lamento. ¿Cómo describir lo inconmensurable cuando la tierra se revela y el agua reivindica su dominio? En Tarma, en una madrugada vestida de temores, el río Wantai rompió su cauce, desbordándose con fuerza ancestral y transformando el paisaje y las vidas en un llanto de barro, madera partida, techos arrancados, memoria rota. Hoy, con solemnidad, nos adentramos en el último desastre natural que azotó a Tarma, ese suceso que marcó una herida abierta en la región central de Perú. Desde el contexto, durante marzo de 2025, fuertes precipitaciones continuas elevaron el caudal del río Wantai hasta provocar su colapso sobre las márgenes. Se activó el estado de emergencia en el distrito de Tarma con el Decreto Supremo número 033 del año 2025, habilitado hasta el 11 de mayo de ese mismo año. La intensidad no fue simbólica, fue real, fue concreta. Inundaciones repentinas, lodo que avanzó como una oleada, viviendas sumergidas hasta la cintura, cultivos arrasados e infraestructuras devastadas. Estas lluvias desmedidas fueron más que un fenómeno meteorológico. Fueron un aviso de que los sistemas ancestrales del paisaje habían sido desbordados, literalmente. Imagine usted una comunidad despertando en la penumbra, sorprendida por el estruendo del agua que invade los espacios domésticos, arrastrando muebles, papeles, familias. Se reportaron daños severos en calles, áreas agrícolas, incluso se activaron huaicos en zonas periféricas. Se denunciaron interrupciones en el tránsito, la imposibilidad de utilizar motobombas suficientes y dificultades logísticas para evacuar el agua estancada. La evolución fue dramática. En horas, el centro educativo más importante de la zona quedó inutilizado. Numerosas aulas colapsaron, muros cedieron ante la presión del barro y el agua, el gimnasio se inundó, los muebles quedaron flotando como testigos mudos de la devastación. Allí, donde antes se enseñaba, emergencia y desesperación ocuparon los salones. En el sector de Pomacha, el nivel alcanzó el metro de altura en salas y dormitorios, casas anegadas, paredes desplomadas. Los bomberos locales lucharon más de 5 horas continuamente intentando drenar, pero la escasez de motobombas dificultó el rescate. La salud pública también tembló. Se alertó sobre posibles enfermedades tras el desastre: leptospirosis, afecciones gastrointestinales, infecciones. Autoridades sanitarias instalaron puestos médicos móviles en zonas rurales, entregaron ponchos impermeables, enviaron ambulancias, todo contra el reloj, contra la humedad, contra la historia que llora en barro. ¿Y cómo comparar esta magnitud con otros eventos similares en Perú? Primero, miremos Huánuco, noviembre de 2024. Un aguacero produjo huaicos simultáneos que devastaron 30 viviendas y dejaron 300 damnificados. 70 litros por metro cuadrado de lluvia colapsaron quebradas, calles, casi vida cotidiana entera. Segundo, observemos Huasahuasi, también en el ámbito de Tarma. Febrero de 2024, una laguna se desbordó. El río Huasahuasi inundó Tiambra. Destruyó sembríos, animales, puentes, comunidades enteras quedaron aisladas, dañadas, con puentes rotos y familias damnificadas sin infraestructura. 300 damnificados, cultivos arrasados, pérdidas materiales devastadoras. Y a nivel global, pensemos en el fenómeno del Niño de 1997 a 1998. Perú no solo sufrió inundaciones masivas, también registrados efectos en 22 países con sequías e inundaciones. Destruyó infraestructura, paralizó economías, motivó migraciones. Aquella magnitud fue planetaria. Aquella intensidad no tiene parangón local. Pues bien, si comparamos, el desastre de Tarma fue local, concentrado, intenso y intenso,
pero en magnitud similar al impacto humano en Huánuco y comparable en devastación campesina con Guasaguasi. Y aunque menor en escala que el Niño Global, su dramatismo cotidiano fue directo y cercano, brutal en lo humano, contundente en lo regional. Secuelas. El río Wantai dejó cicatrices invisibles. Familias desplazadas, escuelas cerradas, agricultores sin cosecha ni ingresos, niños sin clases, comunidades que tardarán meses o años en recomponerse. Las enfermedades acechan tras el lodo. Las pérdidas de siembra significa hambre potencial. La infraestructura vial, educativa, sanitaria necesita reparación urgente. El agua, magnánima asesina, se retira dejando lodo, ruinas, impotencia, pero también unión. Vecinos compartiendo bienes, autoridades coordinando, solidaridad ascendente, esperanza resistiendo. La conclusión se impone como un círculo emotivo. Tarma herida pero digna, Tarma que resiste, Tarma que tras la noche del desastre busca amanecer. En el recuerdo del estruendo del Wantai, en la memoria del barro que inundó aulas, en la urgencia de los damnificados, late un deseo colectivo. Reconstruir, aprender, fortalecer, no solo reparar lo físico, sino restaurar lo humano. En el centro de esta tormenta está la pregunta retórica que nos cimbra. ¿Cuánto vale una escuela inundada si en sus muros aún respira el futuro? ¿Cuánto pesa una cosecha arrasada si en su pérdida se arma la resistencia de una comunidad? ¿Cuánto duele un desastre cuando las cifras se leen en palabras? 30 viviendas, 300 damnificados, y detrás de esos datos viven historias, lágrimas, esperanzas. Y ahora, el cierre circular, emotivo. Recordemos aquella escuela colapsada, aquellos hogares con agua hasta el metro, aquel río Wantai que rugió y se calmó, pero nunca será el mismo. Como Tarma nunca será la misma. Aún así, en esa devastación, en ese barro, florece la voluntad de renacer, de reconstruir desde el corazón. Así cerramos este relato solemne, no solo sobre un desastre, sino sobre la fuerza indomable de lo humano cuando la tierra cae y el espíritu se alza. Créditos. Guión elaborado desde la memoria colectiva de Tarma, desde la voz silenciosa de sus maestros, agricultores, bomberos, equipo de salud, gracias al periodismo que nos acerca a la tragedia, a la geografía que nos enseña la fragilidad y al oyente que dedica su atención. Llamada a la acción. Visitemos Tarma, ayudemos, apoyemos su reconstrucción, sobre todo su educación, su agricultura, su esperanza. Suscríbete al canal para seguir historias que importan. Comparte esta narración para que la luz llegue donde hubo oscuridad. Gracias por escuchar y ser parte del renacer.